Mi nombre es Santiago Zun, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Cirugía E del profesor Carielo y soy médico especialista en oncología quirúrgica y en cirugía de cabeza y cuello del Instituto de Oncología Ángel Rofo de la Universidad de Buenos Aires y me voy a encargar de este teórico de principios de oncología quirúrgica. ¿Qué es la oncología quirúrgica? Oncología quirúrgica es un cuerpo de conocimientos y una actitud dentro de la cirugía y es muy diferente a lo que significa cirugía oncológica. Este es el método de aplicar la técnica quirúrgica en el manejo integral del paciente oncológico. ¿Cuáles son los campos de la oncología quirúrgica? ¿Qué debe saber el que practica la oncología quirúrgica? Debe saber epidemiología clínica, debe saber etiología, etiopatogenia y biología molecular de las lesiones, de las neoplasias. Debe saber diagnóstico, estadificación. Debe poder realizar la técnica, la cirugía oncológica. Debe tener conceptos de neoadjuvancia y adjuvancia, control y seguimiento de los casos oncológicos y algunas nociones de cuidados paliativos. Las características del oncólogo quirúrgico son conocimiento de la biología de las neoplasias o de la subdisciplina en la que se desarrolla, táctica quirúrgica, que es sinónimo de estrategia o plan, técnica quirúrgica, que es sinónimo de cirugía oncológica, tiene que tener una comprensión acabada de la multidisciplinaridad. En oncología ya no se puede hacer nada desde un solo punto de vista, sino que todos los diferentes equipos deben colaborar en pos de el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Y también conceptos de seguimiento, control y vigilancia. Vamos a hablar un poco de epidemiología clínica. ¿Qué es la incidencia? Es el número de nuevos casos por cada 100.000 habitantes de una neoplasia. Y si bien en Argentina no tenemos registros fidedignos de autóctonos, nos basamos, por ejemplo, en Globocam. Globocam 2020, que es de una base de datos de la Unión Internacional contra el Cáncer y del American Joint Committee on Cancer, y podemos extrapolar algunos datos y saber que el cáncer en mujeres que tiene la mayor incidencia en Argentina es el cáncer de mama, con 73,1 por cada 100.000 habitantes, y en varones el cáncer de próstata con 42 por cada 100.000 habitantes. Con respecto a la mortalidad, que es otro de los conceptos que debemos manejar en epidemiología clínica, podemos también tomar de otra base de datos de defunciones en Argentina del 2020 estos datos. En varones, el cáncer con mayor mortalidad es el cáncer de pulmón, con 18,6 por cada 100.000 habitantes. Del segundo lugar, el cáncer colorectal, con 13,1. Y en tercer lugar, el cáncer de próstata, con 11,8. En mujeres, eso es un poco diferente. El cáncer que tiene la mortalidad mayor es el cáncer de mama, con 19,4 por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar, el cáncer colorectal con 11,6. Y en tercer caso, el cáncer de pulmón con 10,7%. Vayamos a algunos conceptos básicos de carcinogénesis. La carcinogénesis es un principio de múltiples pasos en el cual las células neoplásicas incipientes adquieren diferentes alteraciones en el control de la proliferación celular, diferenciación y muerte celular programada o apoptosis, así transformándose en células carcinogénicas. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debemos conocer? La transformación neoplásica resulta de la acumulación progresiva de daños genéticos. Esas alteraciones genéticas se llaman mutaciones. Activan genes que codifican proteínas que pueden regular positiva o negativamente el ciclo celular. Las que regulan positivamente el ciclo celular se llaman proto-oncogenes y los transforman a esos genes en oncogenes, genes generadores de cáncer.
Los protooncogenes pueden convertirse en oncogenes como resultado de mutaciones germinales. Las mutaciones germinales son aquellas que están heredadas. Quiere decir que la mutación estaba en el espermatozoide o en el óvulo, y cuando hubo la fusión de los gametos, ¿sí? En la mitosis, lo que ocurre es que esa mutación se va a transferir a toda y cada una de las células del individuo. Por lo tanto, si hay una mutación germinal, va a estar en absolutamente todas las células del cuerpo. A diferencia de las mutaciones somáticas. Mutaciones somáticas van a ocurrir en un órgano o tejido en particular. ¿Sí? Una mutación a nivel de la célula C de la tiroides, o una mutación a nivel de las células ductales de la mama. Y dependen de qué cosa. De factores ambientales, por ejemplo, pueden ser por químicos, pueden ser por radiaciones o por virus. Finalmente, los genes que codifican proteínas que regulan negativamente el ciclo celular, ¿sí? Son los genes supresores. Y estos generalmente se activan por daño del ADN. ¿Qué carcinógenos conocemos? Carcinógenos físicos, como por ejemplo las radiaciones X, las gamma y las ultravioleta. Y ustedes conocen que las radiaciones ultravioletas son carcinógenos que están relacionados con el cáncer de piel, ya sea carcinomas vasocelulares, carcinomas escamosos o también conocidos como epiteliomas, y el melanoma cutáneo. Los carcinógenos químicos, como el tabaco, relacionado con innumerables neoplasias del tracto digestivo superior, inferior y el tracto urinario, etc. El alcohol, el asbesto, cromo, níquel, cadmio, madera, que están relacionados con diferentes tipos de neoplasias específicas. También tenemos virus oncogénicos, como el Epstein-Barr virus relacionado con el cáncer de rinofaringe o nasofaringe, el virus del HPV relacionado con el cáncer de cuello uterino y el cáncer de orofaringe a nivel de la amígdala y de la base de lengua, y el virus de la hepatitis B relacionado con el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular del hígado. Y estos virus se denominan entonces oncovirus. También hay factores hereditarios, como comentamos, generados por mutaciones germinales, ¿sí? Los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, que tenemos el 1, el 2 y el 3, y relacionan diferentes tipos de cánceres, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome de neoplasia endocrino múltiple tipo 2 tiene carcinoma medular de tiroides, tiene hiperparatiroidismo, feocromocitoma, dependiendo si es 2A o 2B, va a tener hábito marfanoide, neuromas mucosos, etc. Los síndromes de Lynch, que son síndromes hereditarios de carcinoma colorectal, los síndromes de BRCA1 y 2, síndromes hereditarios o de cáncer de mama, y por último también tenemos el melanoma familiar, y hay muchísimos otros más. Esa transformación carcinogénica necesita de otro proceso, que es la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos capilares a partir de capilares preexistentes. Esto depende de factores angiogénicos, que son liberados por el tumor, e inhibidores de la angiogénesis. Los efectos son perfusión para que haya mayor aporte de oxígeno y nutrientes, y estimular el crecimiento de las células tumorales a través de liberación de factores de crecimiento por intermedio de las células endoteliales. ¿Cuál es el fin que termina ocurriendo? Las células tumorales mantienen la angiogénesis activa permanentemente, y de esta forma se nutren de oxígeno para poder seguir creciendo en forma ilimitada. También tenemos, luego de la transformación y la angiogénesis, el fenómeno de la metástasis. La metástasis también tiene diferentes fases. Tiene una fase de invasión de la matriz extracelular, ¿sí? Donde las células migran, diseminación vascular, que puede ser en forma de émbolos neoplásicos o de células tumorales aisladas, que son 2 o 3 células simplemente, pero esas células que van por el torrente sanguíneo, generalmente la diseminación de las metástasis a distancia suele ser por vía hematógena, también necesitan
un fenómeno que se llama homing de la célula neoplásica, que es la adaptación a un nuevo microambiente, ¿sí? La adaptación de la célula neoplásica a el nuevo tejido. Y así es como se produce el fenómeno de la metástasis a distancia. Pasemos ahora al diagnóstico. El diagnóstico puede ser clínico y muchas veces es de alta sospecha o presunción, pero no siempre uno puede establecer diagnóstico de cáncer con la clínica. Esto debe complementarse con una imagen acorde y es un diagnóstico imagenológico que sigue siendo de sospecha o presunción para terminar en un diagnóstico anatomopatológico que es mandatorio y en donde nosotros vamos a tener la confirmación que después nos permita seguir con el proceso de estadificación y con el proceso de tratamiento oncológico, y para eso nosotros siempre necesitamos confirmación histológica, salvo alguna excepción. Entonces, cuando nosotros tenemos biopsia, ya no tenemos un diagnóstico presuntivo, sino que tenemos un diagnóstico definitivo. Asimismo, el diagnóstico debe ser local, es decir, a nivel de donde se aloja el tumor primario, regional, que son las áreas ganglionares a las cuales drena ese tumor primario, independientemente del sitio donde se encuentre, y la noción del diagnóstico de metástasis a distancia. Una vez que uno tiene diagnosticado el tumor en forma local, regional y a distancia, puede proceder al proceso de estadificación clínica. Y ahora vamos a ver más adelante cuál es la función o fundamento de la estadificación. El diagnóstico clínico, como siempre, empieza por el interrogatorio. La clínica es soberana y es importantísimo averiguar los antecedentes personales, patológicos y heredofamiliares del paciente que uno está viendo por una neoplasia. Por todos estos síndromes hereditarios y familiares que estuvimos mencionando en la etiopatogenia. Luego hay que proceder con el examen físico. El examen físico debe ser general y debe ser exhaustivo. E inclusive tiene que agregar otra cosa y es lo que se denomina el performance status, es decir, cómo se encuentra ese paciente desde el punto de vista general para luego ver si está en condiciones de soportar un tratamiento oncológico que obviamente, ya sea en alguna de sus diferentes ramas, suelen ser tratamientos agresivos. Vamos a ver bastantes fotografías. Me interesa que esto no sea una mera charla teórica, sino que pueda ser lo más práctica que se pueda. Y es muy importante también poder reconocer algunas neoplasias con solo la inspección. Bueno, ese es el caso de la especialidad o subespecialidad que yo realizo, que es cáncer del área de cabeza y cuello, en donde casi todas las neoplasias están muy accesibles. En este caso, lo que tenemos es una lesión ulcerada a nivel de la cara ventral, de la lengua oral, y esto es ya con la inspección altamente sospechoso de un carcinoma escamoso de lengua. Lo mismo con esta lesión, una lesión que es un poco vegetante, pero en alguna zona un poco ulcerada, a nivel de la encía inferior y por delante de esto que es el área del trígono retromolar o área retromolar. Y uno, cuando ve esta lesión, eh, desde el punto de vista clínico, tiene una alta presunción de que se trata de un cáncer. En este otro caso, una paciente que se presenta con una masa de más de 10 centímetros a nivel central y látero cervical izquierdo. Como ustedes ven, es una lesión grande, expansiva, que está a punto de ulcerarse a la piel, que tiene abundante circulación colateral y esto, sin lugar a dudas, es un cáncer del área de cabeza y cuello, puede ser una metástasis, puede ser un tumor primario como un sarcoma, un carcinoma indiferenciado o anaplásico de tiroides, pero esto
desde el punto de vista ya de la inspección y el examen clínico, es altamente sospechoso de cáncer. Este otro caso, también una masa localizada al látero cervical derecha, una masa dura, duropétrea, fija relativamente a los planos profundos a la piel, indagando, obviamente, la paciente tiene un hábito de ser una fumadora de más de 40 cigarrillos por día y beber alcohol. Entonces esto es altamente vinculable a un ganglio o un conglomerado de ganglios cervicales metastásicos de algún cáncer primario del área de cabeza y cuello. En este caso, vemos una lesión eh, a la palpación dura a nivel de la mama, pero con un signo bastante patognomónico, que es la retracción cutánea y la retracción del pezón y la areola. Y esto es muy característico del cáncer de mama cuando ya está avanzado y crece hacia el plano cutáneo, lo fija y lo umbilica. Esta es la expresión máxima del cáncer de mama, que es el carcinoma inflamatorio, ¿sí? Con un crecimiento expansivo, con ulceración y un crecimiento sumamente rápido y veloz, por lo cual hay que actuar con mucha celeridad. Este paciente con manchas color café con leche en diferentes áreas del cuerpo, esta mancha hiperpigmentada a nivel lumbar y una masa importante de más de 25 centímetros, de crecimiento también rápido, altamente sospechoso de ser algún tipo de tumor maligno y en el contexto de lo que tiene el paciente, que es una neurofibromatosis de von Recklinghausen. En este caso, un paciente con una masa que ocupa dos de los tres compartimientos del muslo, prácticamente un paciente postrado con edema en el miembro inferior y una gran masa ulcerada, y esto es bastante sugestivo de un tumor de partes blandas a nivel de los miembros, como son los sarcomas. Una lesión cutánea en el cuero cabelludo que tiene unas características muy especiales. Hay una mnemotecnia para este tipo de lesiones que desde el punto de vista clínico es altamente sospechosa de ser un melanoma cutáneo, que es el ABCDE. A, porque es una lesión asimétrica, si uno traza una línea que pase por el medio, la lesión es totalmente asimétrica, no es en espejo, una mitad con la otra. Tiene bordes irregulares, tiene variaciones de color dentro de la misma lesión. Hay zonas bien negras, bien melánicas, pero también tiene un par de zonas más claras, más rosadas, rojizas. Con respecto al diámetro, tiene un diámetro mayor a 6 milímetros, es una lesión de más de un centímetro, centímetro y medio en el diámetro más largo, y tiene una evolución muy rápida, y a lo cual también podríamos agregar la presencia de sangrado, prurito, etcétera, y esto es altamente vinculable a un melanoma cutáneo. Este otro caso es otro tipo de melanoma, es un melanoma que se denomina acrolentiginoso, bien subungueal, y es un melanoma que tiene una particularidad, y es que no está vinculado en su etiopatogenia a la radiación ultravioleta, a la luz solar, sino que tiene otro tipo de patogenia molecular. Este paciente con una ascitis masiva, ¿sí? Terminó teniendo una lesión que se llama pseudomixoma peritoneal, pero claro, cuando se presenta un paciente en estas condiciones, uno tiene toda la sensación de que está en presencia de algún tipo de neoplasia primaria, como el pseudomixoma peritoneal, o secundaria, metástasis peritoneales de algún tumor primario. Una lesión ulcerada a nivel de la vulva, del labio menor del lado izquierdo, y es altamente sospechosa, obviamente, de
un cáncer escamoso de vulva. Y en este paciente, una lesión a nivel escrotal, con un testículo aumentado de tamaño, aumentado de consistencia, lo cual es también presuntivo de un cáncer de testículo. Una vez que nosotros tenemos ese diagnóstico clínico, toda presunción más alta o menos, eh, uno tiene que apoyarse en el diagnóstico por imágenes, que nos va a proveer información adicional, pero como dijimos, tampoco nos va a dar un diagnóstico definitivo. La radiología, en todas sus variantes, se ha utilizado a lo largo del tiempo en oncología, pero sabemos que está muy en desuso y la verdad es que ya ha sido reemplazada por todas las técnicas y métodos de imágenes modernos. La ecografía sí tiene un rol muy importante, es un estudio muy sensible para estudiar la glándula tiroides en el área de cabeza y cuello, las glándulas salivales, es muy sensible para estudiar el riñón, el hígado, y yo diría que lo más importante en la actualidad es el rol que tiene como guía para hacer procedimientos de intervencionismo. La ecografía nos permite seleccionar perfectamente dónde tomar una muestra por punción, sea con aguja fina o en algún caso puntual con aguja gruesa, y eso es lo que nos termina definiendo nuestro diagnóstico histopatológico, citológico, y el diagnóstico en definitiva eh, el diagnóstico que nos va a permitir luego hacer terapéutica. La tomografía computada es un estudio, yo diría, que tiene mucha accesibilidad, es un estudio invaluable para poder hacer una correcta estadificación clínica y una correcta estadificación local, regional y a distancia de casi todas las neoplasias, de casi todos los cánceres, y también en algunos casos puntuales tiene un rol intervencionista. No nos olvidemos de las endoscopías digestiva, otorrinolaringológica, ginecológica, que nos permiten hacer un diagnóstico en superficie de todo lo que son las lesiones de tubos, ya sea bueno, digestivo, aerodigestivo, y el rol también que tienen como procedimiento para tomar biopsias y poder llegar a los diagnósticos definitivos. La centellografía ósea total con tecnesio 99 está prácticamente reservada para hacer estadificación de aquellas neoplasias que por su biología uno sospecha que puedan tener algún tipo de metástasis o secundarismo óseo. Este es el estudio de elección, aunque a veces no es tan específico y debe complementarse con estudios como la resonancia magnética nuclear. La resonancia es un estudio que es muy complementario con la tomografía. La resonancia tiene ventajas en algunos sitios, como por ejemplo el cerebro, la base del cráneo, los senos paranasales, las glándulas salivales versus la tomografía. Y es un muy buen estudio también para los tumores de partes blandas, para los tumores retroperitoneales. Y lo que no debemos olvidar es que la resonancia magnética nuclear es un poco más versátil, nos permite tener imágenes axiales, coronales, sagitales. Actualmente la tomografía computada también, axiales y coronales, se pueden hacer. Como desventajas versus la tomografía es mucho más sensible y específica para todas las lesiones óseas o cartilaginosas. El PET, o tomografía por emisión de positrones, es un estudio funcional, ¿sí? Que se puede hacer con diferentes sustancias, pero la más difundida es la fluorodeoxiglucosa, FDG, y es un estudio importantísimo en la actualidad, de un poco menos acceso, es un estudio más costoso, no está en todos los centros disponibles, para poder hacer una correcta estadificación, principalmente a distancia, de todas aquellas neoplasias o cánceres que nosotros sospechamos que por su biología pueden tener metástasis a distancia, no solo por su biología, sino
tal vez por el estadio o si la lesión es avanzada. Y este estudio funcional, el PET, se combina con imágenes para tener un estudio híbrido, un estudio funcional y anatómico. Y se puede combinar con tomografía computada o resonancia. Por supuesto, el más difundido es el PET-TC, con el contraste que es 18 flúor de oxiglucosa. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, una radiografía de tórax de frente, en donde podemos ver la vieja y conocida imagen en suelta de globos de los libros de clínica y de semiología. Es un patrón metastásico multinodular o nodular múltiple. Por supuesto que cuando uno llega a ver esto con una radiografía simple, estamos hablando de un caso que ya está sumamente avanzado, puesto que la detección de todas estas metástasis es mucho más rápida y precoz utilizando tomografía computada. Esto es una radiografía panorámica de ambos maxilares. Es un estudio que se usa mucho en la especialidad en cabeza y cuello y en oncología de cabeza y cuello. Y en este caso vemos una lesión como la que les había mostrado en la encía, pero en este caso es otro paciente, donde hay una lesión de encía y el área retromolar que ha destruido prácticamente eh, parte de la rama horizontal y de la rama vertical de la hemimandíbula izquierda. Y esto es obviamente un cáncer escamoso de cavidad oral avanzado. Esta es la típica imagen mamográfica de un cáncer de mama. ¿Sí? Es un nódulo eh, con múltiples espículas, con lo que se llama un patrón de desmoplasia, es decir, tiene como todo un halo edematoso perinodular, peritumoral, y esto obviamente que va a necesitar una biopsia, pero es una imagen altamente vinculable a un cáncer de mama. Esto es una ecografía renal, simplemente para que vean que se ve muy bien, ¿sí? Nosotros podemos distinguir acá la corteza renal, el seno renal, que se ve hiperecoico, y la corteza hipoecoica, y acá vemos una masa con ecos en el interior, y esto corresponde a un cáncer de riñón, si bien es mucho mejor estudiarlo con tomografía, resonancia magnética nuclear. La ecografía es un estudio bastante sensible para detectar masas renales. Lo mismo, la ecografía es el estudio de elección para estudiar nódulos tiroideos y cáncer de tiroides. Y acá vemos un nódulo tiroideo, ¿sí? Con bordes absolutamente irregulares, sólido, hipoecoico, con algunas áreas refringentes que parecen microcalcificaciones, y esto termina siendo un cáncer papilar de tiroides, porque esta imagen es altamente sospechosa, diría 90% de sospecha de ser un cáncer de tiroides. En este caso, este es el rol intervencionista de la ecografía. Acá vemos un nódulo tiroideo, no es un nódulo muy sospechoso, pero acá vemos la aguja que está yendo a punzar esta área es el área más sólida, no punzaría el área quística, donde no vamos a tener rédito, no vamos a obtener células que nos permitan hacer un estudio de ese nódulo. Eh, por eso es fundamental en la actualidad hacer todas las ecografías, perdón, las punciones guiadas por ecografía. En este caso, estamos viendo una tomografía computada, un corte axial, donde se ve una masa, claramente es un conglomerado ganglionar, una masa que esta tomografía tiene contraste, que refuerza periféricamente, y todo esto que nosotros vemos, esta hipodensidad central, claramente corresponde a necrosis. ¿Por qué pasó esto? Porque obviamente esa angiogénesis que necesita esta metástasis ganglionar no fue suficiente para aportarle todo el oxígeno que necesitaba para crecer. Por lo tanto,
se necrosó todo el interior y lo único de tejido, en este caso viable, ganglio viable, es lo periférico. Por lo tanto, este es el famoso refuerzo en anillo periférico de las metástasis ganglionales en el área cervical. Esto es un patrón también multinodular o de diseminación múltiple pulmonar. No es la típica imagen en suelta de lobos porque es tomografía computada, pero cuando también llegamos eh, a este punto, esto ya se trata de un cáncer diseminado y hay muchos tipos de cánceres que pueden dar este patrón. Esto lo puede dar el melanoma, lo puede dar el cáncer folicular de tiroides, el carcinoma oncocítico de tiroides, esto lo puede dar el seminoma, o sea, un tumor testicular, lo pueden dar diferentes neoplasias como el carcinoma de células claras de riñón, eh, y por supuesto, los sarcomas. Esto es una tomografía computada, un corte axial, donde vemos una lesión que ocupa todo el estómago, ¿sí? Luego lo vamos a correlacionar y les voy a mostrar el caso en cirugía. Esto es otra tomografía computada con contraste, en donde se ve una masa que ocupa todo el páncreas y justo el corte nos está mostrando la emergencia de la arteria mesentérica superior, que está totalmente involucrada en el proceso tumoral primario. Acá se ve inclusive el vaso con contraste, y esto puede llegar a ser un criterio de irresecabilidad para este tipo de tumor con alta sospecha de que sea un cáncer de páncreas. La tomografía computada en su rol intervencionista, acá punzando una lesión adyacente que está en el cartílago, eh, en el hueso hioides, perdón. Es una lesión ósea, muy difícil de punzar guiada por ecografía, y entonces en este caso puntual y específico se está haciendo guiada por tomografía computada. Esto es una resonancia magnética nuclear, un corte coronal a nivel del muslo, donde vemos un tumor de partes blandas. No es uno de los tumores que he mostrado clínicamente, pero es un tumor que ocupa todo el compartimiento interno del muslo y obviamente esto va a necesitar luego biopsia, pero es altamente sospechoso de ser un sarcoma de partes blandas. Esto es un complemento. Cuando uno estudia, por ejemplo, masas renales, las puede estudiar, como dijimos, con ecografía, con tomografía, con resonancia. En este caso es un tumor renal muy grande que se estudia con resonancia, pero para ver si hay compromiso de los vasos renales, de la arteria renal, la vena renal, o para ver si en este caso hay algún vaso que lo nutre dominantemente, se pide esto, que es una angioresonancia magnética nuclear. Se puede también pedir una angiotomografía, tiene el mismo fundamento, el mismo objetivo, y en algunas circunstancias, tanto la angiotomografía, la angioresonancia o la angiografía convencional digital también es un paso previo a un procedimiento que es la embolización, que es colocar alguna sustancia o algo que obstruya el vaso nutriente, y eso es una estrategia preoperatoria para hacer una cirugía con menor sangrado. Esto es un centellograma óseo, una centellografía con tecnesio 99, que se solicitó para un cáncer de mama. Sabemos que las metástasis óseas son características biológicas de algunos tipos de cáncer. Uno es el cáncer de mama, el cáncer de próstata, los sarcomas, el melanoma, el cáncer de pulmón. Y en este caso, acá hay una metástasis en un arco costal, en una costilla de un cáncer de próstata. Y esto es un PET, como dijimos. El PET es un estudio funcional, es una tomografía por emisión de positrones que se solicita para estadificar en primera instancia cánceres, neoplasias hematológicas como los linfomas,
Y secundariamente se utiliza para evaluar la respuesta a diferentes tratamientos. En este caso, se solicitó para una cosa adicional, que es otro de los fundamentos de pedir un PET, y es acá hay una metástasis supraclavicular izquierda y uno puede intentar tratar de encontrar el tumor primario que nos dio esta metástasis ganglionar a nivel supraclavicular eh, con el PET-TC. Entonces tiene esa otra indicación que es cuando uno tiene metástasis, ya sea ganglionares o metástasis en un órgano a distancia, de un tumor que uno no lo está encontrando, un tumor primario que no encuentra, el PET tiene una indicación precisa. Y este es otro caso con una patología de cabeza y cuello, donde hay un ganglio claramente que capta a nivel cervical. Esto es el PET solo, esta es la tomografía y esto es la fusión. Por lo tanto, este estudio no es un PET solo, es un PET-TC, un PET fusionado con tomografía computada que nos muestra funcionalmente el ganglio patológico positivo captante y nos muestra la anatomía con precisión que nos va a ayudar seguramente en nuestro tratamiento. Pasemos ahora al diagnóstico citológico y luego al patológico. El diagnóstico citológico se hace con lo que se denomina la punción aspiración con aguja fina, la PAF. Esta foto que yo estoy mostrando es de hace muchísimos años, cuando algunas punciones, por ejemplo las de la glándula tiroides, las hacíamos a ciegas. Recordemos que esto no se hace más, que el rédito ha aumentado muchísimo cuando uno lo hace guiado por ecografía. Lo importante es que el material debe ser representativo. Y para eso, cuando se hace la punción, debe haber un patólogo o un citopatólogo presente que nos diga que el material tiene cantidad y calidad para poder ser estudiado. Si eso es así, la especificidad del método es de 95-100% y la sensibilidad de 80-95%, dependiendo de qué tipo de neoplasia y qué tipo de órgano estemos punzando. En este caso les muestro la punción de un nódulo tiroideo que terminó siendo un carcinoma papilar de tiroides. Y si bien esta imagen que muestro acá es la típica papila, se ve espectacular, no es lo que define el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides, porque el carcinoma de tiroides, papilar de tiroides se define por la morfología de los núcleos de las células y no por la mera presencia de papilas. Pasamos al diagnóstico anatomopatológico. A veces uno puede tener un diagnóstico citológico y eso es suficiente para tener confirmación, pero siempre que se pueda y tengamos accesibilidad, lo mejor es hacer un diagnóstico con una biopsia anatomopatológico. En este caso, les voy a mostrar algunos casos del área de cabeza y cuello, donde la mayoría de los tumores son súper accesibles. Acá en la primera foto, un cáncer del labio inferior, donde yo puedo hacer un poquito de anestesia local y puedo utilizar este elemento que es un punch. Entonces saco un cilindro y ya tengo material para biopsiar. También podría utilizar una pinza, podría utilizar un bisturí y hacer una pequeña cuña, ¿no? Como si fuese una pequeña porción de pizza, un triángulo, y con eso va a ser más que suficiente. En el segundo caso, vamos a tener que utilizar seguramente anestesia local y una pinza de tipo sacabocado para hacer el diagnóstico de esta lesión, que fíjese que es una lesión vegetante de la amígdala, no es el típico carcinoma escamoso que es ulcerado, infiltrante, y esto es muy, muy vinculable a un linfoma de amígdala. Y esta lesión en cuero cabelludo cutánea, que no es una típica lesión, no parece un carcinoma vasocelular, ni un carcinoma espinocelular o epidermoide, tampoco parece un melanoma. Esto parece un sarcoma, parece un dermatofibrosarcoma, un angiosarcoma cutáneo, y por eso necesitamos hacer una biopsia que nos dé abundante tejido para poder realizar luego técnicas específicas.
¿Qué cuáles son? Yo puedo hacer el diagnóstico anatomopatológico muchas veces con técnicas convencionales, pero muchas veces se necesitan estudios adicionales como técnicas de inmunodiagnóstico, inmunohistoquímica, para ciertos marcadores tumorales. Y eso se hace cuando los tumores son indiferenciados y son muy todos parecidos entre sí. Tengo marcadores tumorales que son absolutamente específicos, como el PSA, el antígeno prostático específico. Si yo tengo una biopsia de un ganglio cervical y ese ganglio marca PSA, es una metástasis de un cáncer de próstata, porque eso es específico absolutamente. Si marca tiroglobulina el ganglio, es un cáncer diferenciado de tiroides. Si marca calcitonina, es un carcinoma medular de tiroides, que es un cáncer que produce calcitonina. Son marcadores absolutamente específicos. Luego tenemos marcadores que orientan a diferentes estirpes y que no son específicos, pero si yo tengo un tumor maligno indiferenciado y marca citoqueratinas, yo por lo menos ya sé que es un carcinoma. Después podré seguir indagando con más marcadores si esto es algo relacionado con el pulmón, si es un carcinoma del área aerodigestiva, si es un carcinoma ginecológico, si es un carcinoma vinculable al tubo digestivo, etcétera. Si yo tengo un ganglio metastásico, y siempre pongo el ejemplo de ganglio, pero podría ser una metástasis hepática, una metástasis pulmonar, y marca melana, seguramente es una metástasis de un melanoma. Y tenemos marcadores como la cromogranina, sinaptofisina, enolasa, que son marcadores de tumores neuroendocrinos y nos van a orientar a toda la lista exhaustiva y larga que existe de tumores neuroendocrinos. Tenemos el diagnóstico clínico, tenemos el diagnóstico por imágenes y tenemos el diagnóstico anatomopatológico. Lo que necesitamos ahora es estadificar. La estadificación se hace con el manual de la American Joint Cancer Commission y también la Unión Internacional contra el Cáncer, octava edición del año 2018. Y es la famosa clasificación del TNM. Esto es una clasificación que tiene como propósito obtener grupos de población lo más homogéneos posibles con respecto a las características tumorales, con factores de riesgo equivalentes, que nos permitan la confrontación interinstitucional de resultados terapéuticos. Eso es estadificar, es clasificar en grupos homogéneos para poder comparar los resultados de lo que le hacemos. La estadificación depende y se hace a nivel local, que es categoría T, tumor, la categoría N, de node en inglés, de ganglio, es la estadificación regional, y la estadificación M de metástasis, que es la estadificación a distancia. Si yo valoro el TNM, realizo con el examen físico, con las imágenes, en un paciente que ya tiene biopsia positiva para cáncer. Yo no puedo estadificar neoplasias que yo sospecho. Yo tengo que estadificar neoplasias que están confirmadas. Entonces, en términos generales, el T, que es extensión del tumor primario, puedo tener dentro de la categoría del T el TX, en donde no puedo establecer el T porque no lo estoy estudiando bien o no lo estoy estudiando con los métodos adecuados, ya sea clínicos, imaginológicos. El T0 es donde no hay evidencia del tumor primario, pero ¿cómo entonces puede haber un T0? Claro, si yo tengo un paciente que tiene una metástasis ganglionar de un cáncer que ya lo tengo diagnosticado e identificado, o una metástasis a distancia, pero no hallo el primario, es un T0 y esto se va a llamar una metástasis de un tumor primitivo no hallado. De todas maneras, el paciente tiene cáncer. El TIS es el carcinoma in situ, tumor in situ, y de T1 a T4 yo voy a clasificar según el aumento del tamaño o la extensión local del tumor, y esto va a ser diferente y específico para cada órgano y para cada neoplasia. La categoría del N, de las metástasis ganglionares, NX, cuando no las puedo establecer, no las puedo estudiar o no lo estoy haciendo adecuadamente. N0 cuando lo he estudiado correctamente y no hay metástasis ganglionares.
y de N1 a N3, de vuelta, metástasis ganglionares, depende del número, localización y tamaño, y de acuerdo a cada neoplasia. Y cada neoplasia se estadifica diferente. Y el componente M, categoría M de metástasis a distancia, la MX no puedo establecer el M porque no lo estudié. El M0, ausencia de metástasis a distancias. Y el M1, presencia de metástasis a distancia, es un paciente con diseminación a distancia. Una categoría menos importante, pero hay algunos cánceres que vale la pena eh, estudiarlo, es el grado, el grade, que es el grado de diferenciación histológica. Para muchos no tiene relevancia y para otros sí. Y depende, obviamente, de cada tipo de neoplasia. El G1 es bien diferenciado, el G2 moderadamente diferenciado, el G3 pobremente diferenciado, el G4 es el cáncer indiferenciado. Vamos a pasar ahora que ya terminamos con la estadificación a la conducta terapéutica. Para eso vamos, como son principios de oncología quirúrgica, vamos a introducir algunos conceptos. Primero el concepto de neoadyuvancia. Neoadyuvancia es un tratamiento oncológico sistémico que se realiza previo al tratamiento quirúrgico definitivo, en este caso previo a cirugía. Los objetivos son convertir un tumor irresecable en resecable, y esto se puede hacer, puede pasar en algunos casos en particular. Reducir un tumor resecable para realizar una cirugía de menor extensión, menor morbilidad y tener mejores márgenes. Y secundariamente, disminuir la incidencia de metástasis a distancia y conseguir bajar el estadio para disminuir la intensidad de la adyuvancia. ¿Qué es la adyuvancia? La adyuvancia es un tratamiento local, regional o sistémico que se realiza luego de conseguir un adecuado control locorregional. En el caso en particular del que estamos hablando, luego de un adecuado control locorregional con cirugía. ¿Cuáles son los objetivos de la adyuvancia? Disminuir el riesgo de recurrencia locorregional, aumentar la sobrevida, si se pudiese, no siempre se puede, y si fuese posible, obviamente las dos cosas. Pero básicamente la adyuvancia tiende a realizarse para disminuir el riesgo de recaída, de recurrencia local o en el área ganglionar de drenaje de una neoplasia primaria. La conducta terapéutica básicamente se basa en cirugía oncológica, radioterapia y quimioterapia. Otras terapéuticas son la hormonoterapia, que obviamente solo se indica en tumores hormonosensibles, y la inmunoterapia, ¿sí? Que es un tratamiento actual que se usa para cánceres avanzados. Pero el concepto es que cuando uno tiene y hace tratamientos con intención curativa, los tres grandes pilares del tratamiento de pacientes oncológicos con intención curativa son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, este es el esquema que ustedes deben conocer. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, la inmuno y la hormonoterapia tiene indicaciones muy puntuales. La conducta terapéutica se establece en relación a varias cosas. Primero, al estadio de la enfermedad y al comportamiento biológico. Y obviamente no podemos dejar afuera el patrón de extensión locorregional y el patrón de extensión a distancia. Uno tiene que ser muy cauteloso, no puede entrar a hacer tratamientos quirúrgicos de cirugías oncológicas, de técnicas quirúrgicas muy mórbidas, muy grandes, cuando el paciente tiene una expectativa de vida muy corta o muy pobre porque tiene extensión locorregional múltiple. En ese caso, el paciente no se va a beneficiar de cirugía y se va a beneficiar de tratamientos sistémicos de carácter paliativo. Los principios de la oncología quirúrgica son obtener márgenes de resección adecuados, y en ese sentido, eso es obtener márgenes R0. También podemos obtener márgenes positivos microscópicos, R1,
o lo que no nos gusta a los cirujanos, que es obtener márgenes positivos macroscópicos R2, pero hay casos en los cuales, por más que uno quiera, no puede obtener márgenes limpios, márgenes libres. Vamos a poner como ejemplo una gran masa cervical metastásica que está infiltrando parcialmente la carótida. La resección de la carótida es algo que no está indicado, es una limitante en la resecabilidad de metástasis a nivel cervical. Por lo tanto, lo más probable es que cuando uno haga esa resección obtenga una resección R2 con márgenes positivos. La otra, el otro objetivo es impedir o limitar la diseminación de las células tumorales a través de vasos linfáticos, diseminación regional, a través de vasos sanguíneos, diseminación a distancia o metástasis a distancia. ¿Cuáles son las metas de la cirugía oncológica? Primero y principal, la resección oncológica, el control de la enfermedad. La segunda, la función, y la tercera, la estética. Si bien uno lo pone como en tres diferentes escalones, si esto fuese posible, deberían estar todos en el mismo escalón. Lo que pasa es que generalmente las grandes resecciones oncológicas van de la mano del detrimento en la función y en la estética. Este es el paciente que habíamos visto clínicamente al principio, una neurofibromatosis de von Recklinghausen, un gran tumor de crecimiento rápido a nivel lumbar, y en ese contexto, esto terminó siendo lo que se llamaba hace 20 años un schwannoma maligno y ahora ha sido redefinido por la Organización Mundial de la Salud y la nueva clasificación anatomopatológica como tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Este es otro caso donde vemos una lesión a nivel retroperitoneal, que es esta lesión que está acá luego de haber hecho esta laparotomía, y esta lesión es bastante accesible y esta fue diagnosticada por una biopsia guiada por tomografía con una aguja gruesa, fue un sarcoma retroperitoneal, y está en la pieza quirúrgica y luego de ser estudiada con todos los métodos convencionales y de inmunistoquímica terminó siendo un leiomiosarcoma. Acá estamos operando un cáncer de riñón, un cáncer de células claras, y se hizo una nefrectomía radical, esta es la pieza quirúrgica, pero cuando fue estudiado con resonancia magnética, se hizo una angioresonancia magnética y se detectó que había un gran trombo neoplásico en la vena cava inferior, por lo cual se convocó al cirujano vascular y le hizo la trombectomía de este émbolo o tromboémbolo de células neoplásicas. Este es un paciente que mostré hoy la tomografía computada, un gran tumor del estroma que ocupaba la mayoría el estómago, del fondo gástrico e inclusive el tubo. Y esta es la pieza quirúrgica y es una pieza de gastrectomía total por un tumor gástrico del estroma gastrointestinal. Este es el caso de un paciente que les mostré hoy con un sarcoma a nivel del muslo. Se hizo la biopsia, fue un rhabdomiosarcoma y desafortunadamente hubo que hacer la desarticulación coxofemoral. Pero este paciente que vivía en una camilla y estaba todo el tiempo postrado y no podía hacer nada, eh, después pudo deambular con muletas hasta que falleció a los 2 años con múltiples metástasis a nivel pulmonar. Pero esta cirugía le terminó dando calidad de vida durante 2 años. La paciente con el tumor lateral de cuello, que terminó teniendo este conglomerado metastásico que mostré con un área hipodensa que correspondía a necrosis, punción de carcinoma escamoso. Se realiza el procedimiento cervical, que es el vaciamiento o linfadenectomía, y acá tenemos la pieza quirúrgica donde claramente se ve en amarillo toda el área de necrosis, que es la que se correlaciona perfectamente
con esta imagen de hipodensidad tomográfica y el único tejido viable, que es el periférico, se correlaciona con el famoso refuerzo periférico en anillo. Esta foto, pido disculpas, está un poco oscura, no se ve, pero esto es una linfadenectomía o vaciamiento axilar, en el contexto de un cáncer de mama. Acá, bueno, se vaciaron dos niveles axilares, esto es la vena axilar, este es el pedículo del serrato y del dorsal ancho, y en este caso una linfadenectomía inguinofemoral por un conglomerado ganglionar metastásico de un melanoma, fíjense, ulcerado, todo negro con melanina, y bueno, esta es la resección del conglomerado y cómo queda el área luego de cerrado. Un concepto final que es el de ganglio centinela, es el primer ganglio del territorio linfático al que drena el tumor primario, es decir, si yo sé cuál es el ganglio al que drena este tumor, en este caso es un cáncer de mama, yo podría predecir el estado de los demás ganglios de la región, porque si el centinela es el que tiene la mayor posibilidad de presentar metástasis y no tiene metástasis, yo a ese paciente no le hago un procedimiento de linfadenectomía o vaciamiento completo y entonces el paciente tiene un procedimiento mucho menos mórbido. Esto se sigue utilizando en la actualidad para melanoma y para cáncer de mama. ¿En qué consiste? Se hace una inyección con una sustancia que es albúmina marcada con tecnesio 99 a nivel del tumor primario. Este es otro caso, este es un melanoma cutáneo que fue resecado. Esté o no el melanoma, se puede hacer la técnica de ganglio centinela haciendo la infiltración de esta sustancia a nivel de la cicatriz, drena, acá se ve el canalículo por el cual drena, a un ganglio axilar y uno va y hace la biopsia de ese ganglio solo que nos va a predecir cómo va a estar el resto de la axila. Se hace con dos técnicas porque eso tiene mayor sensibilidad. Esto, que se denomina linfocentellografía radioisotópica, y la técnica de inyección de una sustancia azul patente que hace exactamente lo mismo. Migra por un canalículo y va a el ganglio axilar. Esta técnica es preoperatoria, esta técnica la hacemos cuando el paciente ya está anestesiado, intraoperatoria, y lo buscamos a ese ganglio, ya sea porque por un lado está teñido con el azul patente que es un colorante, y por otro lado, como le inyectamos albúmina radiactiva, lo buscamos con esto que se llama gamma probe, que es como un contador Geiger de cuentas por minuto de radioactividad. Hay una cosa que es muy importante en oncología, que es el informe anatomopatológico, porque así como nosotros tenemos una estadificación clínica, local, regional y a distancia, tenemos una estadificación patológica, que es cuando ya el paciente tuvo la resección quirúrgica y el patólogo nos puede dar muchísima información eh, importante a los fines terapéuticos. Sitio y tamaño tumoral, tipo y grado histológico, no para todas, pero para algunas neoplasias sí, profundidad de invasión, características de los márgenes, como dijimos, negativos, positivos, R1, márgenes microscópicos, R2, márgenes positivos macroscópicos, invasión linfovascular, invasión perineural, son todos factores de riesgo de recaída. Ganglios regionales cuando hacemos vaciamientos, cuántos ganglios identificados, cuántos ganglios positivos o comprometidos, tamaño del ganglio positivo más grande en las linfadenectomías, presencia de ruptura capsular ganglionar. Todo esto nos lleva a la estadificación patológica, con lo cual nosotros generalmente basamos los criterios de eso que es la adyuvancia. Logramos control locorregional con cirugía y si muchos de estos o alguno de estos factores de riesgo está presente, indicamos el tratamiento complementario. Por último, les voy a mostrar una reconstrucción, ¿sí? Con un colgajo libre o microquirúrgico de peroné, el paciente que había mostrado al principio con un cáncer de encía inferior, se hizo la biopsia, positivo para carcinoma escamoso, se solicitó esto que es
una tomografía computada y se ve que hay una infiltración grosera de la mandíbula, ruptura de la cortical lingual, la cortical interna, con infiltración de la médula de la mandíbula. Por lo tanto, esto necesita una resección segmentaria de mandíbula, ¿sí? Margen hacia la rama vertical, margen hacia la línea media, y esto hay que sacarlo con los márgenes adecuados que no son menores al centímetro. Entonces, ¿qué se hace? Se secciona la rama vertical, se secciona acá la rama horizontal a nivel parasinfisario. Este es el lecho que nos queda y esto se reconstruye con un colgajo microquirúrgico de peroné que se diseña a nivel de la pierna, se moldea el hueso sobre una placa de titanio que se coloca luego tratando de emular la mandíbula que tenía el paciente. Los vasos del peroné se unen a vasos arteriales, la arteria facial, vasos venosos, la vena yugular externa, interna, vena facial, y entonces es como si fuese un colgajo a distancia, como un pequeño trasplante de tejido autólogo, así que no va a haber ningún tipo de rechazo, y el paciente al tiempo, donde se ve en la radiografía panorámica de los maxilares cómo su contorno mandibular fue reconstruido con hueso sobre esta placa que moldea y emula su mandíbula. Pautas de seguimiento absolutamente generales para todas las neoplasias. Cada 2 meses el primer año de seguimiento, luego de realizado todos sus tratamientos, su adyuvancia, todo lo que corresponde. Cada 4 meses el segundo año. Cada 6 meses el tercer y cuarto y quinto año. Anualmente a partir del quinto año de seguimiento. Y en pacientes de difícil seguimiento es aconsejable siempre acortar los intervalos. Por último, como nombré y mencioné al principio, el manejo del paciente oncológico tiene que ser absolutamente multi e interdisciplinario. Acá interactúan muchísimos especialistas. Esto por ahí tiene un poco más que ver con la subdisciplina que hago yo, que es cirugía oncológica de cabeza y cuello, pero se hace absolutamente para todos los otros tipos de cánceres. Tiene que intervenir el oncólogo quirúrgico, el oncólogo clínico, el radioterapeuta, son los grandes pilares, ¿sí?, del diagnóstico y del tratamiento. En nuestro caso le agregamos el odontólogo maxilofacial, la nutricionista, el endocrinólogo, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el asistente social y en las grandes cirugías y grandes resecciones oncológicas como le mostré, no puede dejar de haber un cirujano reconstructivo. Muchísimas gracias y eso es todo.